Bueno, voy a hablar sobre rejuvenecimiento del párpado inferior y de la región malar. Esto tiene el objetivo de mostrar otro enfoque distinto al que se viene realizando hasta hoy en día, que consiste en sacar piel del párpado inferior y mostrar un nuevo enfoque que está dirigido al rejuvenecimiento de todo el párpado inferior y a la región malar utilizando tecnología láser. Rejuvenecimiento del párpado inferior y de la región malar. Es una paciente que me consulta para un rejuvenecimiento general de su rostro, tanto de los párpados, de la cara, y tenemos que hacer un examen exhaustivo de cuáles son los factores de envejecimiento, cuál es el factor principal que le produce a esta paciente el envejecimiento. Y mi enfoque, que fundamentalmente está dirigido al párpado inferior. Vamos a analizar qué pasa en el párpado inferior. Esta paciente recibió previamente una cirugía de párpados inferiores, resectiva, en otro centro. En una vista más cercana podemos ver que la paciente tiene un descenso, una ptosis del borde palpebral inferior, y que este descenso produce una gran irritación de la conjuntiva, y esa gran irritación vemos toda la secreción que tiene acá para producir una lubricación del párpado que está expuesto a la exposición solar, al viento. Lo que sucedió con la cirugía convencional es que al resecar piel y al dañar el músculo orbicular de los párpados con el objetivo de ir a buscar las bolsas palpebrales, produjo un descenso del párpado. Normalmente el párpado inferior, el borde palpebral inferior que se encuentra acá, debería estar acá. Y si estuviera en esta posición, la paciente no tendría esta irritación conjuntival. Si nosotros vemos qué pasa con un paciente joven, vemos que el borde palpebral inferior se encuentra en esta posición, cercano a la pupila, cubriendo el iris. Inclusive si vamos a factores de belleza, podemos ver también un borde palpebral en esta posición. Si vamos a otras razas, podemos observar lo mismo, y también podemos observar que prácticamente el pómulo tiene una gran proyección y prácticamente la zona malar casi continúa con el párpado. Esta es otra paciente que también le realizaron una cirugía del párpado inferior, lo cual lo menos importante es la cicatriz, que prácticamente ahí pasa desapercibida. Pero nuevamente vemos que la resección de piel del párpado y la alteración de las funciones anatómicas, como el músculo orbicular, que tiene su función de ocluir el ojo, fueron dañadas, y por eso el paciente tiene esta ptosis. Esta es una foto de mi padre a los 94 años de edad, que no fue operado, pero con el paso de los años se produjo una ptosis palpebral y que hay que hacer una cantopexia para volver el borde tarsal a un nivel más alto para que no haya un daño ocular. Es decir, ya con el paso del tiempo, la alteración del músculo orbicular y el efecto de la gravedad produce un descenso natural del párpado inferior. Esta es la cirugía convencional, donde se saca piel. Vemos que se hace una resección mayor de este lado porque se busca que los factores tensionales estén acá, en el canto externo,
y no acá. Así es como se abre el músculo orbicular para ir a buscar las bolsas palpebrales y así es como se reseca piel. Acá podemos ver. Esto fue sacado de internet, donde se muestra el mismo patrón de resección de piel del párpado inferior, cómo se mide la cantidad de piel que se va a resecar. Y ya el primer concepto es que prácticamente es imposible rejuvenecer toda esta área sacando esta fina tira de piel. Así como se corta, así como se reseca, así como se coagula, como se reseca. Y lo que pasa con esta técnica es que un músculo orbicular de los párpados, que ya se debilita con el paso de los años, se produce una elongación como la que vemos acá. Al producirse un daño de esta estructura cuando se corta acá para ir a buscar las bolsas, se va a afectar más la contracción de esta masa muscular. Esto es lo que sucedió en esta paciente. Y una de las características es esta: si llevamos una geometría, vemos que en el proceso de envejecimiento hay una elongación natural del párpado inferior. Es decir, se traza una línea transpupilar y vemos que la mayor distancia en la pupila está prácticamente en el tercio superior del párpado. Es decir, que la distancia de acá a acá es mayor que la distancia de acá a acá. Y esto está producido por el descenso natural que se produce el párpado, por el descenso mayor por la cirugía y por la pérdida de volumen de la región malar. Acá está el paciente. Acá se puede ver cómo descendió, cómo presenta una esclera Joe. Del otro lado hay una ligera flacidez de la piel del párpado. Y este es el procedimiento del paciente a las pocas horas después de haber realizado un láser para tensar la piel y sacar los pequeños excesos que quedaron de las bolsas a través de una vía transconjuntival. Y esta es la evolución del paciente al mes, cómo se ve la retracción y el acortamiento del párpado en el post-tratamiento. Y si trazamos de vuelta geometría, ya vamos a ver que en vez de ser un óvalo vertical, es un óvalo horizontal. Y esto es lo mismo que vemos, prácticamente hay una continuidad entre el pómulo y el párpado. Y esto es lo que vemos acá si trazamos la línea transpupilar. Ya vamos a ver que la línea transpupilar no está en el tercio superior, sino está en la mitad del óvalo. Es decir, que un óvalo vertical habla de vejez y un óvalo horizontal habla de rejuvenecimiento. A esta paciente habría que haberle realizado también una cantopexia, la cual ella se negó, para levantar más el borde palpebral inferior. Y acá vemos el acortamiento que tuvimos del párpado. Esta es la distancia que hay en el párpado inferior y esta la unión que presenta entre el borde palpebral inferior y la región malar. Y acá vemos cómo se elevó únicamente utilizando tecnología láser, que produjo un rejuvenecimiento y un acortamiento de la verticalidad del párpado inferior. Acá trazamos otras líneas para ver claramente cómo se rejuveneció este párpado. Esta paciente también se le efectuó un lifting de cara y cuello para producir y un láser panfacial para producir un rejuvenecimiento global. Y ahí vemos también. Bueno, la paciente anterior no quiso realizar rellenos de pómulo, no quiso realizar cantopexia,
Entonces el resultado, podemos decir que el resultado de la paciente anterior es mediocre porque no se rejuveneció el pómulo, no se dio volumen al pómulo que habría que realizarlo. En cambio, esta paciente accedió a que, aparte de utilizar tecnología láser, se pueda voluminizar el pómulo. Entonces eso aumenta mucho más los resultados obtenidos, porque el envejecimiento no es solo la flacidez de la piel, no es solo el descenso y la elongación del párpado, sino también está relacionado con la pérdida de volumen que tiene la región malar. Y acá podemos ver, utilizando tecnología láser y dándole volumen al pómulo, cómo se logró mejorar la estética. Y también se puede comprobar cómo la energía lumínica produjo también un rejuvenecimiento de la masa muscular, porque acá había un párpado inferior, un borde tarsal descendido, y acá está mucho más elevado. Y si trazamos las geometrías, podemos ver nuevamente que a la izquierda tenemos envejecimiento y a la derecha rejuvenecimiento. Es interesante utilizar la geometría, las líneas, para mostrar los acortamientos que se producen utilizando tecnología láser y voluminizando el pómulo. La mayoría de las pacientes que me consultan y le propongo voluminizar el pómulo, me cuesta mucho conseguirla porque dicen que le tienen miedo a los rellenos. Sí, de alguna manera tienen razón, porque se colocaron durante muchos años rellenos que hoy lo consideramos no adecuados, como la silicona, el polimetilmetacrilato, etc. Pero hoy en día se pueden utilizar para dar volumen al pómulo ácidos hialurónicos o la misma grasa del paciente, lo cual hace que el procedimiento sea absolutamente seguro. Acá de vuelta usando la geometría para ver el acortamiento, que es muy significativo, y esto se acerca a la juventud que habíamos visto en otros pacientes, donde la distancia del párpado inferior es corta y prácticamente el pómulo se continúa con el párpado. Y acá, si analizamos nuevamente lo que estoy diciendo, vemos que el párpado y el pómulo se continúan, pero cuando envejecemos, esto no solo hay una debilidad del músculo, sino también de los sistemas ligamentarios, del septum orbitario y del ligamento orbitomalar. Si a este paciente le sacáramos una tira de piel acá, descendería más el párpado. Entonces es esto lo que pasa: el músculo se elonga, la piel tiene flacidez, el pómulo pierde volumen. Al debilitarse el septum orbitario protruyen las bolsas, y esta es la V corta que se produce, y acá está la unión pálpebro-malar. Es decir, que el envejecimiento está producido por las arrugas de la contracción muscular del músculo orbicular, la flacidez de la piel, la flacidez de los sistemas ligamentarios y del septum orbitario y la ptosis del párpado. Este es el factor del envejecimiento de estos pacientes: elongación, debilidad de los septum, pérdida de volumen de la región malar. Y esto es lo que pasa, esto es lo que veíamos en los pacientes jóvenes, donde prácticamente el pómulo tiene volumen y la unión pálpebro-malar está alta. Y cuando envejecemos se produce esto: la protrusión de las bolsas, la ptosis y el descenso. Y la diferencia está en esto, que en un paciente joven prácticamente la región malar se continúa con el párpado inferior y tiene un párpado inferior corto. Este es el problema.
Y esto hace una belleza, la belleza de un párpado inferior, donde la unión pálpebro-malar prácticamente es imperceptible. Bueno, esta imagen fue obtenida de la Clínica Mayo, que es lo que se utiliza hoy en día, y podemos ver que nada ha cambiado, que se sigue utilizando la misma incisión con la cual dio origen a la cirugía del párpado inferior. Pero esto fue obtenido de internet. También podemos ver que una mínima incisión en esta región no es imposible, sacando una fina tira de piel, rejuvenecer todo el párpado inferior. Y entonces acá vemos las mismas arrugas que hay después de la cirugía del párpado inferior. Es decir, que yo considero que es imposible rejuvenecer un párpado tanto superior e inferior sacando una tira de piel, que lo único que vamos a producir es un daño a las estructuras, la posibilidad de que se produzca un descenso, y casi todos los trabajos que hay hoy en día están relacionados con cómo reparar las complicaciones que produce el párpado inferior, la cirugía del párpado inferior, que son múltiples, desde la ectropion, la esclera Show y demás. Es decir, que este nuevo enfoque del rejuvenecimiento del párpado inferior no invasiva tiene la función de rejuvenecer toda la piel del párpado sin sacar piel, utilizando energía lumínica del láser de dióxido de carbono. Y esto es lo que presentamos antes, mostrado en internet como un gran resultado. Y esto es lo que opino yo: utilizando energía lumínica, no solo hay que rejuvenecer toda la unidad del párpado inferior, sino también todas las arrugas que se producen a nivel de la ceja. Y también cuando enfocamos al rejuvenecimiento del párpado inferior, también es absolutamente necesario rejuvenecer la región del pómulo y también dar volumen al pómulo. Esta es una paciente que le efectuó el láser de dióxido de carbono, y generalmente me preguntan en los congresos las limitaciones que tiene esta técnica. O sea que si hay mucha flacidez, aparentemente el láser no funcionaría, y eso es totalmente erróneo. Mi experiencia de 25 años utilizando esta técnica, publicada en innumerables trabajos científicos y congresos internacionales, muestran la capacidad del láser de dióxido de carbono que tiene para retraer toda la piel del párpado inferior, la región malar y de otras áreas. Aparte, hay que pensar de que el envejecimiento no solo está del párpado, sino que el paciente tiene un envejecimiento de los labios, de la nariz, de todo el resto de la cara. Y si tenemos un láser de dióxido de carbono, es una oportunidad que le damos al paciente en un solo procedimiento rejuvenecer no solo los párpados, la mejilla, sino el resto del rostro, que seguramente también está envejecido por el paso de los años, la flacidez, el daño solar, etc. Y acá vemos la retracción. Esta paciente tendríamos que realizar también una voluminización acá, la cual no quiso realizar por temor a los rellenos. Y así como actúa el láser fraccionado, dejando orificios térmicos, como vemos acá, y puentes sanos de tejido sano, con lo cual obtenemos una rápida recuperación del paciente. Esa línea roja muestra un puente sano de piel que no fue afectada, por eso lo llamamos láser fraccionado. Pero el láser no solo actúa a este nivel, sino actúa a nivel profundo, a nivel de la grasa y del músculo, y eso hace que, utilizando este nuevo paradigma, no solo vamos a poder rejuvenecer la piel, sino vamos a tener la capacidad de rejuvenecer ese músculo orbicular que fue debilitado con el paso del tiempo. Nosotros tenemos que pensar
que todas las regiones esfintéricas, los párpados y otras áreas, otros esfínteres, cuando pasan los años se debilitan porque se debilita la placa mioneural del músculo. Entonces, utilizando esta energía lumínica, podemos producir una contracción, no solo a nivel superficial, acá hay una colágenogénesis, sino también a nivel de la profundidad. Y acá vemos como no solo pudimos retraer la piel del párpado, de la mejilla, y cómo esa energía lumínica mejoró la masa muscular, el músculo orbicular, y mejoró también la esclera Joule del paciente. Es decir, que clínicamente podemos observar lo mismo que observamos a través de la anatomía patológica, que el láser tiene la capacidad de contraer y rejuvenecer los ligamentos y las masas musculares. Ahí podemos ver cómo se traccionó y cómo acá hay una esclera Joule, el borde palpebral descendido, y acá cómo se reposicionó porque mejoró la capacidad contráctil del músculo orbicular. Y acá, llevando de vuelta la geometría, vemos que tenemos a la izquierda un óvalo vertical y a la derecha un horizontal, como vemos en los pacientes jóvenes, y como la línea transpupilar muestra claramente a la derecha que la distancia entre la pupila y el borde superior es equidistante entre la pupila y el borde inferior, que la unión pálpebro-malar está acá y que la unión pálpebro-malar está acá, y eso habla y muestra, igual que las imágenes anteriores, de rejuvenecimiento del párpado. Acá tenemos otro paciente que sí le pude hacer un poco de volumen en los pómulos y cómo se contrajo. Y acá también podemos ver que este paciente tiene una esclera Joule con un ojo desprotegido, y acá cómo mejoró. Y ahí tenemos de vuelta los óvalos. Bueno, este video tiene la función de ser educativo, tanto para los pacientes, y que los médicos comiencen a pensar en una nueva posibilidad terapéutica en lo que es el rejuvenecimiento del párpado superior, del párpado inferior, sin tener que sacar piel, porque todavía en el mundo no se realiza este procedimiento. Ya lo vimos en la Clínica Mayo, que el procedimiento es resectivo y es una de las clínicas más importantes del mundo. Bueno, creo que ha sido suficientemente educativo desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista clínico, cómo se puede rejuvenecer toda una unidad anatómica que hoy en esta presentación está únicamente dirigida al párpado inferior y a la región malar.